Amigos, bienvenidos a la continuación de la charla acerca de belleza y fealdad en el lenguaje. Yo sé que la conversación anterior fue apenas una introducción, un umbral que no logré atravesar. Tenía tanto para compartir con ustedes que tengo la impresión de que no logré ni siquiera decir los conceptos principales. Veré si hoy tengo capacidad de síntesis, espero, y avanzo algo. Porque quiero hablar del lenguaje y de la belleza y de su contraste, la fealdad. Y yo no sé si el tiempo me alcance de nuevo. Voy a hacer un intento honesto por conseguirlo. Es muy bonito. Supongamos que yo comience ahora y diga algo así como: hola, aquí estamos para la próxima clase de lenguaje. Así que, ya, pues bienvenidos todos y démosle. ¿Qué comienzo tan espantoso? ¿Qué mal uso del lenguaje? ¿Qué retórica abominable? Y la cantidad de profesores, conferencistas, comunicadores, periodistas, políticos que hablan de esa manera es verdaderamente una invasión de falta de sentido y una contaminación de fealdad. Se fijan que en esa manera no hay contacto, ese hola mirando hacia el suelo, ese tono cansino, esas palabras mal pronunciadas, ese lenguaje pobre y al mismo tiempo una redacción estrecha, estrechísima. Bueno, de eso quiero hablar hoy día, de cómo es posible enriquecer nuestra expresión lingüística, porque ya he hablado hasta la saciedad de que las relaciones entre pensamiento y lenguaje son inseparables. Háblame en buen lenguaje y supondré que tienes un pensamiento refinado. Piensa con profundidad o extensión y supondré que tu lenguaje entonces habrá de manifestarse complejo y atractivo. Ya lo sabemos. Y yo creo de verdad que lo que está viendo es un retraso cultural gigante. Por eso quiero analizar parte de los componentes de ese problema o tema, y ambas cosas, a ver si podemos hacer algo al respecto, a ver si puedo motivar a mis amigos para que el lenguaje sea una forma de belleza compartida, sea también una forma de claridad comunicada y sobre todo sea un desarrollo personal, porque sí podemos desarrollarnos a partir de mejorar nuestras estructuras de pensamiento. Veamos, por ejemplo, puedo intentar resumir cuáles son los usos del lenguaje, es decir, cuáles son las formas a través de las cuales el lenguaje puede cumplir funciones para nosotros, tener utilidad. Hay varios usos posibles, solo los voy a enumerar, esto también sería una materia extensa, necesito espacios ya que me voy a explayar al respecto. Una de ellas es precisamente que el lenguaje puede tener, y siempre tiene, una connotación emocional. Por ejemplo, cuando exclamo algo, cuando frente a un estado emocional cualquiera, necesito gritar, chillar, reír o simplemente exclamar algo. Y esa exclamación puede ser muy coloquial, muy infantil, otras veces grosera, en algunos casos irritada, pero es siempre una expresión emocional. A eso se lo llama habitualmente la función expresiva del lenguaje, porque permite expresarnos. Y es interesante porque, aunque es una expresión y es un acto de lenguaje, no deja de estar tan intrínsecamente relacionado con nuestra naturaleza básica que cuando nos expresamos emocionalmente, siempre lo hacemos en nuestra lengua madre, en nuestra lengua materna. No importa que seamos muy fluyentes hablando en un segundo o tercer idioma, cuando estamos emocionados, nuestras expresiones son en la lengua que es nuestra raíz. Lo interesante de esto entonces es que en realidad las expresiones que tenemos en el lenguaje y su fondo emocional corresponden a lo más arcaico, a lo más antiguo y por ende también a lo más propio de nuestra naturaleza comunicativa e intelectual, en ambos casos. Podríamos continuar suponiendo que hay una segunda función que es lógico pensarlo así. Si la emoción es individualista, es decir, si yo manifiesto, expreso mi emoción hacia los demás, el segundo componente de este diálogo es evidentemente esto que acabo de mencionar, los demás, los otros, el otro. Por lo tanto, también se supone que es extremadamente importante la función de llamada que tenga el lenguaje.
En rigor, todo lenguaje manifestado siempre está intentando apelar a otro, está intentando llamarlo, convocarlo, establecer con él cierto intercambio, cierto diálogo. A eso se lo puede llamar la función apelativa. No importan tanto los nombres, lo que me preocupa mucho es que sí sea comprendido el significado de esto. En el primer caso, el lenguaje como manifestación de mí mismo. En el segundo caso, el lenguaje como llamado al otro para establecer entonces el contacto y el diálogo. En la función apelativa, lo que yo hago es, por ejemplo, dar instrucciones, dar frases de entusiasmo, formular palabras que estimulen al otro. Y en algunos casos, por supuesto, que disminuyan al otro. Hay lenguajes agresivos que tienden a utilizar la prepotencia o la amenaza, pero también es una forma apelativa, es decir, disminuye al otro. No es lo mismo decir, venga usted señor, que oye enano, acércate. En cualquiera de esos casos, evidentemente estoy traduciendo mi propia visión de mundo, incluso. Porque, lo hemos dicho muchas veces, el lenguaje es pensamiento organizado y el pensamiento organizado nunca es inocente. Siempre tiene sentido, positivo, negativo o neutro. Bien, una tercera posibilidad es precisamente, dado que ya tenemos a alguien que expresa algo, a alguien para quien le es expresado algo, ya se está estableciendo ese diálogo, está la función yo pudiera llamarla la función de relacionarse, la función de establecer una relación con el otro. Son todas aquellas emisiones verbales que tienden a mantener el contacto, que tienden a hacer que el canal esté abierto. Por ejemplo, el más básico de eso es decir aló cuando estamos hablando por teléfono. Es curioso porque todavía seguimos diciendo aló, pese a que en realidad no estamos queriendo decir algo, es una palabra que ni siquiera figura en el diccionario. No obstante, si tú contestas el teléfono y alguien te dice nos vemos a las 7, tu primera pregunta va a ser ¿cómo? ¿Ah? Y el otro te va a decir, aló, oye, sí, ¿te acuerdas de la reunión de las 6? Bueno, hagámosla a las 7. Ya, entonces sí. Ese tipo de redundancia, que no parece inteligente, en realidad es comunicacionalmente muy inteligente, porque tiende a establecer una cierta familiaridad básica. Y esa familiaridad básica, en ese caso, es lo que se llama la función fática del lenguaje. Insisto de nuevo que no importan tanto los nombres como el universo comunicacional que aquí se está construyendo. Tenemos un hablante, tenemos otro interlocutor y tenemos una forma de vínculo entre ellos. Esta es la mecánica y al mismo tiempo la dinámica, es decir, es la estructura y al mismo tiempo el funcionamiento del lenguaje en sus niveles más básicos, conectar a un humano con otro humano, de modo que puedan coordinarse las conductas, aquello que mi querido Humberto Maturana llamaba lenguajear, con esa palabra que siempre encuentro tan fea. Pero bueno, ahí tenemos tres usos enormemente importantes para el establecimiento de la relación. Pero ahora voy a subir el nivel de aquello a lo que el lenguaje puede aludir, porque yo podría pensar que una vez que está establecida la relación, que el vínculo existe, es necesario dentro de ese vínculo decir cosas, referir cosas, comunicar cosas. Y a eso lo podríamos llamar el nivel del contenido, es decir, aquello que tengo para decir, aquello de lo cual se está hablando. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, hemos dicho que lo esencial del lenguaje humano es que nos permite hablar de las cosas aún en ausencia de la presencia física de las cosas. Por eso es que el lenguaje es una comunicación de segundo orden, porque ya no solo coordina conductas acerca de lo presente, sino que hace que incluso lo ausente, merced a su alusión lingüística, venga a estar presente. Eso es el contenido. A eso lo puedo llamar la función de aludir a un referente y por lo tanto lo puedo llamar la función referencial. Referencial porque refiere a algo. Es función referencial decir son las 19:45. Solo da información. Pero sabemos que no es solo eso. También lo dije en cierta relación. Dije son las 19:45. Cambié ligeramente el tono. Fruncí un poco el ceño. Ladeé la cabeza. Y di la impresión visual y verbal de estar dando una instrucción o entregando una información. Distinto sería si digo, son las 19:45. ¿Se fijan que a nivel de letra fue lo mismo, pero que a nivel de relación cambió por completo? Etcétera. El ejemplo es obvio.
Muy bien, hay bastante más que hacer con el lenguaje. Porque ahora, mientras les daba a ustedes la explicación de cómo hablé, con esto de son las 19:45, y mientras intentaba señalar con todo esto que al cambiar los tonos pueden cambiar los significados y por supuesto también las connotaciones, yo estaba hablando acerca de lo que había hablado. Eso es la comunicación de segundo orden. Eso es el sistema de señales de segundo orden. Allí se vuelve autopoyético el lenguaje. ¿Por qué? Porque en ese caso yo estoy hablando, digamos que mi habla es acerca de qué? Acerca del habla. Estoy diciendo lo que dije, estoy comentando lo que señalé o me estoy refiriendo al lenguaje que empleé como si este lenguaje fuera un objeto al cual hago referencia. A eso lo puedo llamar la función metalingüística. ¿Por qué esta palabra tan complicada aparentemente? Porque metalingüística significa que va más allá del lenguaje, que es capaz de hablar acerca del lenguaje. Es esencial en las relaciones humanas el distinguir los niveles del habla. Porque muchas veces las confusiones y los conflictos humanos surgen precisamente de no distinguir entre lo que se dijo versus el cómo se dijo. Y no pudimos distinguir si se trataba de una broma o de una agresión o de una ironía o de un simple error. Si no tenemos la posibilidad de hablar acerca del lenguaje, podríamos entrar en sendas batallas verbales o luchas de poder que no conduzcan a nada más que al desencuentro. Por eso es tan importante la capacidad metalingüística. Pero además es importante porque en el hablar acerca de lo que se habla, nos estamos refiriendo al código. Es decir, esto debe ser interpretado de esta manera o de esta otra. Y al hacerlo de ese modo, evidentemente le estoy dando claves a mi interlocutor o a mi audiencia, si fuera masivo el asunto, acerca de cómo es más fácil interpretar ciertas emisiones. Ojo, porque digo, es más fácil interpretar. Yo no digo que haya una interpretación única, nunca la hay. Y eso es precisamente la confusión y la ambigüedad en el lenguaje. Pero un buen comunicador o una buena comunicadora tienen una habla tan clara que ya en su modo de expresarse se están comunicando diferentes niveles. La seguridad o inseguridad que tenga, la convicción o duda que tenga con respecto a un tema, su forma de relación con los demás, su mayor o menor conocimiento del tema. Es tan enormemente importante, tan definitivamente esencial, tan inexorablemente comunicativo este nivel, que muchas veces hasta en una conversación telefónica con alguien desconocido, si prestas la atención suficiente, podrías saber cosas acerca del otro. Me refiero a una entrevista telefónica, sin siquiera ver su rostro. Por la estructura de su lenguaje, por el uso de la voz, por el manejo del tono, por la ocurrencia de sus ritmos, tú puedes incluso inferir bastantes puntos hasta acerca de su coeficiente intelectual. Pero claro, tienes que saber leerlo, tienes que saber interpretarlo, pero allí está, en la manera de utilizar el lenguaje a alguien que no tiene que ver con la cultura o la educación. Puede ser un lenguaje muy básico o muy rural, porque de lo que hablo es de la estructura del lenguaje, no del vocabulario o de la dificultad de las palabras empleadas, sino del razonamiento que haya detrás de eso. Y eso sí me puede dar información valiosísima acerca del modo de pensar y de ver el mundo del otro. Por eso la función metalingüística es una función inteligentísima. Porque en realidad en el hablar acerca del hablar, el lenguaje se manifiesta a sí mismo como estructura y es capaz de decir en su propia estructura a qué otra estructura de sí mismo se está refiriendo. Y eso podría ser como las matrioscas, como las babuscas rusas, estas muñecas una dentro de la otra y la otra, porque esos son también los niveles de realidad que alguna vez diseñamos y dibujamos aquí en la pizarra. Estos niveles de realidad en los cuales el lenguaje permite el puente hasta donde nuestro nivel de conciencia lo admita. ¿Se acuerdan que en la vez pasada dijimos que nosotros no podemos pensar más allá de la cuarta dimensión porque nuestro mundo y nuestro lenguaje ocurre en 4 dimensiones? Largo, ancho, alto, es decir, volumen y el tiempo. Piénsenlo, por favor, al revés. Devolvámonos en ese razonamiento. Yo les hablaba a ustedes en la clase pasada acerca de que
no podíamos concebir intelectualmente la quinta dimensión, o la sexta, o la séptima, y que en alguna estaría Gardel, en otro mis padres, o lo que fuera. Imaginémoslo a la inversa, permítanme hacerles una representación que no es exacta, pero que podría ocurrir. Imagínense que aquí lo estoy mirando de lado, aquí hay un mundo plano. No tiene altura, lo estoy mirando de lado, ¿ya? Este mundo es completamente plano, es una superficie que vista de lado parece una línea. Supongamos que en este mundo plano vive algún ser, no sé, vive por ejemplo aquí un fundamentalista o aquí un neoliberal, cualquier cosa. Tiene un mundo de 2 dimensiones. Y sin embargo, puede ser un buen sujeto con el cual yo quiero establecer una conversación. Y entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Te voy a mostrar mi mundo. Y le digo, mira, aquí tengo una naranja. Pero la vista de él no puede salir de su mundo. Y como no puede salir de su mundo, no solo no comprende, sino que ni siquiera logra concebir mi naranja. Yo me doy cuenta de eso y entonces digo, claro, es que mi naranja no está en su mundo, la voy a poner en su mundo. Y entonces apoyo mi naranja en su mundo. Y lo que consigo es que él me responda, porque a lo mejor nos comunicamos telepáticamente, sí, ahora entendí tu naranja. Y me describe lo que él llamaría un punto, porque solo un punto de este volumen está tocando a su mundo. Este volumen de 3 dimensiones está tocando a su mundo de 2 en un solo punto. Yo le digo, espérate, falta un poco más. Y entonces empiezo a empujar mi naranja para que se meta en su mundo. Pero mi naranja atraviesa su mundo y yo borro esto y la hago pasar más acá y finalmente la hago pasar más acá hasta que la naranja sale por el otro lado. Este con el que yo estaba hablando era el ser más inteligente de ese mundo de 2 dimensiones. Aún así, ¿a qué pudo llegar? ¿A qué fue lo máximo que él pudo llegar? Me dijo, ahora entiendo que una naranja es un punto que se transforma en una línea, esa línea se extiende, después se encoge, luego se hace un punto y finalmente desaparece. No puede más. Y eso no lo hace tonto ni nada parecido. Simplemente muestra que las dimensiones de su mundo de comprensión no pueden desbordar su propio nivel de realidad. Eso es lo que el lenguaje nos permite a nosotros, recorrer los niveles de realidad hacia abajo, hacia la relación, hacia el vínculo. Pero también estamos impedidos, y esto es inexorable, de que el lenguaje nos permita hablar de otras cosas que no estén, al menos no en este nivel. ¿Y habrá otra posibilidad? Bueno, sí, nos queda una sexta posibilidad lingüística, que es que el lenguaje ya no solo se refiera a aquello que hay, o a los vínculos que se establecen, o a las relaciones que existen, sino que incluso vaya más allá de lo posible y vaya con una estructura particular. Por ejemplo, podrá ser el lenguaje con una pretensión estética. El lenguaje que quiera manifestarse de modo más bello o que quiera las mismas cosas, decirlas de un modo más armónico. O el lenguaje que se vuelva creativo, tan creativo que entonces llegue incluso a nombrar aquello que no está, de un modo que no existe y con una cadencia que jamás se ha utilizado. Esa función creativa del lenguaje es la que se ha llamado la función poética. Y el lenguaje tiene esa función poética. Y cuidado, no estoy hablando de la poesía. La función poética se puede dar hasta en el más corriente y vulgar de los niveles coloquiales. Se puede dar en el folclore, se puede dar en el habla familiar, en cualquiera de esos casos. Porque la función poética simplemente significa que el lenguaje es capaz de manifestar las cosas de un modo distinto y a veces completamente impensado, novedoso e inesperado. En esos casos, la función poética exalta el lenguaje y exalta, por supuesto, el pensamiento de quien lo produce hasta el máximo. Muchas de las metáforas que se usan en el habla cotidiana están en ese nivel, en el nivel que pudiéramos llamar de función poética. Y empleé adrede la expresión metáfora, porque en realidad ahora me correspondería hablar, a partir de esto, de lo que son las imágenes de belleza en el lenguaje. Y una de ellas es
precisamente la metáfora. ¿Pero qué quiero decir por belleza en el lenguaje? Bueno, que haya armonía, como en toda forma de belleza. Se puede incluso definir, se ha definido a la belleza como una perfecta relación de las partes entre sí y de las partes con el todo. Una definición bastante renacentista. Pero en el fondo se está hablando de armonía de componentes o de elementos. Si están los elementos en armonía entre sí, entonces se está manifestando para el lenguaje la belleza y para la vida la autopoiesis. Viene a ser lo mismo. Equilibrio, homeostasis, autorregulación, formas en las cuales unos elementos y unos conjuntos se relacionan de modo tal que perteneciendo unos a otra, esta otra les da armonía, les da coherencia, les puede dar duración y además perpetuación. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de armonía o de belleza en el lenguaje? El uso de elementos lingüísticos que creen esa belleza. Veamos, una de esas, no la única, es sin duda el conjunto de figuras que se llaman figuras retóricas. No pretendan aprenderse esto de memoria porque es eterno. Las figuras retóricas que se han descrito en la lingüística son por lo menos un centenar, ¿no? Solo voy a ejemplificar algunas para que vean que además se pueden dar en el lenguaje culto o en el lenguaje cotidiano por igual y que ambos niveles pueden conseguir enormes resultados. Pero está por un lado la belleza en el lenguaje a partir de las figuras, pero también está la belleza en el lenguaje a partir de la forma. La comunicación no verbal en el lenguaje, que pasa con la voz, con los ritmos, etc. Y ahí hay dos interacciones entre el contenido y la forma que son esenciales nuevamente. ¿Por qué esenciales? Porque son de médula, porque van por dentro, porque son el tuétano de la expresión. En las figuras puede haber una gran cantidad de elementos, pero si estos elementos no tienen la forma adecuada, resultan incomprensibles. Por lo tanto, no se trata de estar utilizando figuras retóricas para pasar por culto. Eso no es educado, eso es solo pedante. Pero también existen algunas figuras retóricas que son extremadamente coloquiales y cercanas. Les voy a dar algunos ejemplos y vamos a hablar de belleza tanto en las figuras como en la forma. Y después intentaré, si el tiempo me da y alcanzo a transponer este umbral, a las formas de fealdad que están empeorando nuestro contacto cultural tanto. Por ejemplo, yo podría pensar que de las figuras retóricas, una de las más socorridas y probablemente una de las de más alto nivel es la metáfora. Porque la metáfora es una comparación. En la metáfora tú observas un cierto fenómeno, lo comparas con otro fenómeno y mediante este fenómeno 2, que tiene una estructura parecida a ese que observaste, lo dices. Es decir, lo señalas casi como un ejemplo. Hay veces en que un ejemplo puede ser una metáfora. Lo vamos a ejemplificar. Puedo partir con una metáfora extremadamente cotidiana. Aquí en Chile solemos decir que cuando alguien está nervioso, está como loro en el alambre. Imagínense la posibilidad de un loro parado en un alambre y que se va para adelante, se va para atrás y que está absolutamente inestable. Ese estar nervioso de esa persona a la que estamos describiendo podría ser comparado con la imagen de un loro en el alambre. Pero puede que alguien no haya visto nunca un loro parado en un alambre. La comparación puede resultar muy arcaica. Existe otra, mucho más contemporánea, mucho más actual y que se parece mucho. Estar arriba de la pelota. Si tú te paras arriba de una pelota, rápidamente te vuelves inestable. Tan inestable que estás a punto de caer en cualquier momento. Bueno, es el mismo tipo de metáfora. Y se fijan que son metáforas que no vienen de la poesía, vienen del folclore cotidiano. Uno puede, por supuesto, subir el nivel de la metáfora y llegar hasta niveles verdaderamente excelsos. ¿Por qué? Porque allí la función de los poetas es tomar el lenguaje y utilizarlo para decir las cosas de muy, muy hermoso modo. Alguien, Wordsworth, definía precisamente a la poesía como el uso de las mejores palabras en la mejor estructura. Esa era su definición de poesía. Y tal vez tuviera sentido. Miren,
les quiero mostrar un texto en el cual eso acontece. Y es un texto breve, de 4 o 5, de uno de nuestros grandes poetas, Patricio Mans. Fíjense cómo él lo menciona. El amor sucumbe si el dolor no integra su harina crujiente en el pan maduro. Y hasta el pan sucumbe si el hombre no entiende que la vida está hecha de cerebro y puño. Ahí comienza la idea. El puño arremete la materia indócil, confiere y modela su forma al futuro. El cerebro poda la idea de aristas, la labra y la escribe con barro y con humo, y así es que sabemos que el hombre desciende de un viejo combate y sin hombre no hay mundo. Esa es una secuencia metafórica hermosa. Puedes usar una más breve. Recuerdo una de mi admirado amigo Patricio Liberona, donde lo que hace es simplemente describir metafóricamente algo que todos nosotros los santiaguinos conocemos, el río Mapocho. El río Mapocho que crece durante la época de los deshielos. Bueno, y él dijo, o él escribió, el río es una flecha derretida que disparó la nieve en su agonía. Es una metáfora bellísima. La nieve en su agonía es nieve derritiéndose, ¿no? Flecha derretida que disparó la nieve en su agonía. Me parece muy hermoso. Los poetas tienen esa capacidad de síntesis, de poner a veces con la mayor economía posible de signos algo que nosotros diríamos de tantas otras maneras. La metáfora es probablemente una de las formas altas. Aún más alta que la metáfora es la alegoría. ¿Por qué? Porque la alegoría es un encadenamiento de metáforas. Y entonces la alegoría no puede ser una frase. La alegoría tendría que ser todo un relato. Y entonces es una alegoría acerca de las dictaduras o del poder. El 1984 de George Orwell. Es una alegoría la Divina Comedia del Dante. Es una alegoría Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Porque son un conjunto de metáforas unas y otras, donde tú sientes la comparación entre cierto orden y cierta estructura, más el modo como ese lenguaje lo alude. Y a veces, precisamente en periodos de persecución política, los artistas han tenido que recurrir a las metáforas y a las alegorías para decir su crítica, porque generalmente quienes prohíben no tienen la capacidad de entender las metáforas. Y entonces podían burlar cualquier censura. Hermoso, pero hay muchas más maneras de decirlo, de decir las cosas. Por ejemplo, esta siempre se usa y es muy bonita, el retruécano. El retruécano es invertir una frase y decir también las mismas palabras, pero construyendo una idea opuesta, como si la figura se invirtiera en espejo. Y entonces alguien dijo, Sabina por ahí, por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón también. Fíjense en eso, por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, allí está el retruécano. Ustedes conocen retruécanos. Cuando dicen, por ejemplo, hay gentes que comen para vivir y otras que viven para comer. Eso es un retruécano, esa inversión. ¿Te fijas que dicho así suena más elegante? Si tú lo dijeras, mira, hay personas que se pasan la vida comiendo en realidad y entonces empiezan a perder el sentido de los límites y sí, se entiende lo que dices, pero el otro tiene una capacidad de síntesis que se avecina a la poesía. Y eso es lo que lo hace hermoso también, pero no solo lo hace hermoso, lo hace más rotundo, más contundente y más preciso. Rotundo porque es redondo, contundente porque tiene fuerza y preciso porque apunta al centro del sentido. En esos casos, cualquiera de estas figuras, metáfora, alegoría, retruécano, tienen el valor de la concisión, de lo que se acerca exactamente a lo que podría ser el centro de la comprensión más pura. Hay otra figura que se usa bastante y que a mí me resulta muy entrañable. Es más, si en algún momento escuchan otro fragmento de una clase mía, verán que yo acudo casi abusivamente a la figura de la gradación. A mí me gusta y me sale natural. Equivale a decir las cosas más de una vez. Tengo un bello ejemplo literario por acá, donde empezó el asunto hace muchos años, en el cual Doolittle está conversando con Higgins, Doolittle en My Fair Lady, mi bella dama, y habla con él y le dice,
y él es un hombre de muy poca educación, en realidad casi iletrado, casi analfabeto. Pero le dice, I'm willing to tell you, I'm wanting to tell you, I'm waiting to tell you. Y lo que le está diciendo es, yo quiero hablar con usted, quiero decírselo, necesito decírselo, o sea, es que anhelo decírselo. Lo digo en una traducción libre. Allí la cosa es dicha 3 veces, pero además es dicha en un tono de gradación, de ascenso. Lo digo mucho más simplemente. Yo quisiera decir que estoy cansado, ¿ok? Ya lo dije. Si quiero intensificar el efecto, yo lo podría decir un par de veces más. Podría decir estoy cansado, cansado, cansado. Ok, bien. Al decirlo 3 veces, evidentemente hay un cierto énfasis, pero también se vuelve monótono. ¿Qué tal si entonces lo digo de 3 maneras? Estoy cansado, molido, hecho polvo. Vaya, no solo lo dije de 3 maneras distintas y el lenguaje simple. No dije que estoy exhausto, descuajeringado ni derrengado. No me puse pedante en el lenguaje. Simplemente utilicé palabras que otro pueda comprender, pero además las puse en cierto orden. Fíjense que cada palabra es más fuerte o más honda que la anterior. Estoy cansado, extenuado o molido, hecho polvo. Y si yo altero ese orden, no funciona. Estoy cansado, hecho polvo. Agotado. No, se me desarmó el orden, se fija que se pierde cierto ascenso. Si quiero decir que mi compañera es atractiva, yo podría decir sí, es bonita. También podría decir es bonita, bonita, bonita. Pero hay cierta cacofonía en repetirlo de esa manera. ¿Y qué tal si digo es linda, hermosa, una belleza? Y no puedo cambiar ese orden. Yo no puedo decir de ella, y que suena igual, decir que ella es hermosa, una belleza, bonita. El último vocablo es más débil que los anteriores. Esto es lo que yo llamo la regla del 3 dorado. Es un invento mío, ¿eh? Pero la regla del 3 dorado es, si quieres decir algo con énfasis, dilo 3 veces. Y las 3 veces dilas en un orden ascendente o decreciente. Pero no las digas 4 o 5 veces porque entonces se vuelve redundante, se vuelve pedante tal vez y tan insistente que cansa. Probablemente a la 4ª vez ya no te están escuchando. Yo lo llamo la regla del 3 dorado o la regla del trío comunicacional porque se parece a la regla de oro en composición pictórica, lo que se llama sección áurea. Habitualmente 1 por 1,62 promedio de los renacentistas. Pero sin embargo se ha estudiado. Este mismo pizarrón tiene esa proporción de la que acabo de hablar. Está en sección áurea. Tiene esa dorada proporción. Bueno, hay una dorada proporción en el habla también. Más importante aún que saberse estos nombres es entender el fenómeno, utilizar comparaciones. Cuando decimos, oye, los vecinos estaban tan contentos con las visitas que echaron la casa por la ventana. ¿Te imaginas una casa que se invirtiera sobre sí misma y que tú la empujaras y la echaras por la ventana? La expresión es incluso imposible. Y sin embargo nosotros decimos, bueno, puso toda su casa a disposición de sus huéspedes. Eso es lo que se está diciendo con esa figura metafórica. En fin, hay una que se llama, olvídense del nombre, insisto, litote. Lo podemos llamar más simple, atenuación, en el cual se suaviza el uso de una palabra o de una idea. Por ejemplo, mira, no estoy tan convencido de que eso sea cierto. Es decir, no es lo mismo que decir estoy en profundo desacuerdo con lo que señalaste, porque no es eso lo que me ocurre. Simplemente no estoy tan convencido. Tal vez necesite más pruebas para convencerme. Te invito a que me las des. ¿Te fijas que ahí la atenuación es incluso una forma de amabilidad del lenguaje? Pero no es lo mismo en esta atenuación llegar a lo que se llama anfibología o ambigüedad de es que no sé si me gustó lo que me dijiste. Allí no cabe, allí estás teniendo un pensamiento muy pobre. Si no sabes si te gustó y solo tú lo puedes saber, decirlo no lo mejora. Es más, empeora tu capacidad lingüística. Y el otro en la relación te percibe inmediatamente como alguien de menos recursos, como alguien de menor capacidad. También puede ocurrir lo contrario de la atenuación. La palabra nuevamente es muy antigua, hipérbole, pero quédense con su significado más claro, que es la exageración.
ustedes y yo usamos hipérboles muchísimas veces. Estoy molido de cansado. En realidad estás entero, ¿no? Nadie te molió, no pasó una aplanadora encima tuyo y te molió. Decir estoy molido es una exageración. Estoy muerto de sueño. Y muchas otras expresiones que siempre se usan. Y algunas incluso son vulgares, pero son clarísimas. Esa exageración tiene que ver con una gana de que el lenguaje sea expresivo. Y entonces no estamos queriendo ser exactos. Por ejemplo, no es función referencial del lenguaje, como decíamos antes. No es una función informativa. No te quiero expresar. Si alguien me pregunta cómo estoy y yo le contestase, bueno, estoy con un poco de dolor de vientre, pero ya se me va a pasar. No, no es eso lo que espera. El otro espera que le diga, sí, estoy bien, estoy más o menos, estoy mal. No más de ahí. Yo no podría ser tan literal como para esperar que su pregunta vaya más allá del nivel metafórico. Lo que quiere es establecer contacto. No quiere información real acerca de mi estado. Y tendrás que esperar que eso ocurra entre los seres humanos porque es parte de nuestra función de contacto. Pero muchas de estas figuras, que en realidad no son las esenciales, oye, elegí 6, 7 de un centenar, insisto, solo tienen que ver con cómo embellecer el lenguaje en el momento de conversar, cómo poder decir las cosas de un modo que sea menos cansador, o cansarse de un modo que sea más decidor. Acabo de inventar un retrodecano. Y lo que hay es simplemente jugar, en este caso a invertir, en otros casos a graduar, aquí a suavizar. Y también podría ser que tú quieras jugar simplemente con el sonido de las palabras. Hay una que se usa y mucho, y que es la aliteración. Allí donde se juega con la sonoridad de las palabras. Tiene mucha importancia en comunicación la aliteración. A ver, les doy ejemplo que yo aprendí cuando niño, cuando mis padres me decían rápido ruedan los carros del ferrocarril. Allí hay aliteración. Esas pretenden representar incluso el sonido de frotamiento que puede haber en un movimiento ferroviario o el sibilante siseo de la serpiente. Hay en ese uso del lenguaje algo que tiene que ver con una capacidad del oído de quedarse enganchado. Las palabras utilizadas con aliteración producen en el oído, seguramente en alguna área particular del sistema nervioso central, una cierta respuesta, si no de obediencia, por lo menos de plegamiento. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando se practica hipnosis, se usa aliteración. Si tú vas a hipnotizar a un sujeto para entrar en trance, la aliteración es el camino. Definitivamente. Es el camino porque se establece un cierto ritmo que va haciendo que el otro sintonice. Hay más cosas, por supuesto, ciertos contactos corporales, cierta forma de relación. Miren, les puedo contar un acto de hipnosis que muchos de ustedes conocen. El niño que llega llorando donde la mamá porque se hizo daño y la mamá lo sienta en su regazo y le dice, yo le voy a quitar el dolor. Y le empieza a tocar la guatita y le dice, sana, sana, potito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y después lo hace para el otro lado y sana, sana. El niño pensará, ¿qué significará eso de potito de rana? A lo mejor ni lo entiende. Lo que importa allí es la rima, la aliteración, el contacto corporal y sobre todo que todo aquello esté producido al interior de una relación potentísima, como es la de hijo-madre. Eso es un acto de hipnosis, porque el dolor se le va, se le va. O disminuye todo lo que puede disminuir por factores psicológicos. Esa aliteración allí está al servicio de crear un ritmo que haga entrar en esa sintonía del ritmo a la mente del oyente. ¿Por qué hay tanto que decir acerca de esto y tan poco que logro expresar? Porque cada uno de estos debiera darse siempre con ejemplos, con muestras, y esto podría ser eterno. Yo me quedo con algunas de las figuras retóricas simplemente como ejemplificación de lo que el lenguaje puede hacer por crear formas de belleza. Pero también puede haber belleza en la forma. Por ejemplo, aquí yo creo que voy a hablar tanto de belleza como de fealdad inmediatamente, porque van juntos. En la voz, en el tono o en el ritmo. Casi comunicación no verbal. Por ejemplo, la voz puede ser capaz de comunicar estados de ánimo. Puede comunicar una posición existencial, una voz convincente o una voz titubeante, una voz fuerte o una voz débil.
mucho más, debo decirlo con todas sus letras. En general, las mujeres chilenas hablan con una voz chillona insoportable. En general, esta es una generalización, la mujer argentina habla con un tono mucho más bajo que es tremendamente agradable. Yo debo reconocer públicamente que si iba a un restaurante y había una mesa con más de 4 o 5 mujeres, yo me cambiaba de mesa porque suena como pajarería. Lo siento y con todo respeto, pero es así. ¿Por qué hablan pegado para arriba? Y si tú te quedas pegado para arriba todo el rato, tu voz suena así de chillona. Tiene que ver con la altura desde la que se hable, ¿eh? Fíjense lo que pasa en el tono. Si yo cambio desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por la sola posición muscular en la que estoy, cambia el tono. Y entonces da la impresión de que ciertas voces fueran educadas o entrenadamente chillonas porque hablaran desde la debilidad cultural. Es fuerte y da para un tremendo tema, pero es muy cansador. Y en otros casos, las voces prepotentes también son voces que tienden a aplastar al otro. ¿Dónde está lo fuerte de eso? Que habitualmente todo eso ocurre en un nivel no verbal, sino en un nivel relacional. Y por lo tanto, alguien se siente molesto por esa voz chillona sin saber qué es lo que ocurre, o alguien se siente intimidado por esa otra voz prepotente sin darse cuenta de lo que sucede. La capacidad del sinónimo es importantísima en la comunicación. Fíjense que dije de lo que ocurre versus de lo que sucede. Son dos expresiones sinónimas y ninguna de ellas es difícil, pero hace más variado el conjunto del habla. Por otro lado está el tono. Tú puedes variar el tono, lo puedes subir, lo puedes bajar, lo puedes elevar y en algún momento ponerte enfático y en otro momento bajarlo hasta lo coloquial. No es lo mismo decir, yo les quiero explicar que hay 3 puntos importantes que... Pero me entendieron, ¿no? Ahí hay 2 tonos. El primero era un poco pontifical, entre docente y solemne, bastante exagerado para el tono. Y el segundo parece que era de complicidad, de cercanía o compañerismo. Un buen profesor, un buen orador, un buen comunicador debiera tener esa capacidad de cambio. Ay, no la tienen. No la tienen. El que alguien sea un buen abogado o un buen arquitecto no garantiza en absoluto que ese personaje sea un buen profesor de derecho o un buen profesor de arquitectura. Puede ser un pelmazo, un aburrido, un intolerable. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó a comunicar. Ninguno de estos docentes universitarios tuvieron cursos acerca de cómo se comunica en la universidad o cómo se comunica en el aula, incluso en el colegio. Y entonces ni siquiera tienen a veces criterios acerca de cómo es su voz, cómo es su expresión. Sobre todo en estos tiempos de solo pantallas, el asunto se vuelve más monótono aún. Entonces, gran parte de la falta de encanto que tiene la pedagogía tiene que ver con lo poco encantadores que resultan a nivel comunicacional los pedagogos. Eso con respecto a la voz, con respecto al tono. Y el ritmo. A mí me cansa profundamente el ritmo nervioso que la televisión le ha obligado a usar a los reporteros y periodistas y a los presentadores, que tienen que hablar en un tono acelerado como si debieran decir 1000 palabras por minuto. Eso es horrible, es superficial. Tiene que ver con esta cultura del nerviosismo, de la agitación y de lo imperioso. Allí no hay reflexión, allí no hay calma. No hay serenidad. No puede ser posible que yo les esté haciendo una clase y que esté todo el rato hablando en esta velocidad porque ustedes van a terminar agotados y yo no terminar diciendo las cosas que quiera decir porque me voy atropellando yo mismo. No puede ser. Eso no aporta nada. La gente inteligente y la gente poderosa en el pensamiento no se apura. Porque están seguros en su lugar. Lo que quieren es leer las reacciones del otro, establecer contacto y producir acuerdo. Pero si no se producen esas condiciones, yo solo voy a estar chachareando en el más vulgar de los sentidos. Un charlatán o una charlatana lo que hacen es chacharear en televisión. Y a mí me parece cansador. En general no veo televisión porque a mí me gusta la música del lenguaje. Me considero un músico aficionado en el lenguaje y es como si escuchara a muchos que están desafinando todo el rato. Un músico no soportaría escuchar a alguien que desafina todo el rato. Me pasa lo mismo. Hay una forma y un fondo, pero van juntos, evidentemente. Borro esta distinción, porque un lenguaje persuasivo y seductor, sin duda es una forma llena de un contenido, y es un contenido revestido de una forma, bueno, y siempre fue así, en arte y en muchas otras dimensiones de la experiencia humana.
Por lo tanto, ¿cómo se ha ido afeando nuestro lenguaje dentro de esto? Básicamente a través de el empobrecimiento. El lenguaje hoy en día es más pobre que antes. Primero, es más pobre en vocabulario. Causa obvia, nadie lee. Es cierto que en este país se venden más libros que antes, pero también es cierto que nadie lee en este país, salvo un 1% de la población. Ya dijimos que a mí me intriga mucho saber dónde están esos libros que las estadísticas dicen que se venden, pero no sé a dónde fueron a parar. La pérdida de vocabulario sin duda empobrece las ideas. Si tú no puedes distinguir entre la sorpresa y el asombro, por ejemplo, se te empiezan a escapar experiencias humanas. Si tú no puedes distinguir entre la admiración y la veneración, o la pleitesía versus la obediencia, y ahí hay palabras que no son difíciles, que simplemente son matices distintos. Si no conoces el significado de eso, y la lectura te los da, se te escapan ideas que a lo mejor nunca llegas a conocer. Por eso me parece grave el gigantesco, el grosero empobrecimiento de vocabulario que hay en nuestra cultura. Y ya que usé ese vocablo, lo voy a aclarar precisamente ahora, la grosería. No hay nada más pobre que el habla chilena, sobre todo comparada con las otras hablas del castellano en el resto de Latinoamérica. Los chilenos hablamos de un modo extremadamente vulgar. Un amigo, el escritor Juan Pablo Yáñez, me comentaba que de todos modos él encuentra por lo menos digno de atención o de admiración la creatividad que hay con respecto a todos los usos posibles de la palabra huevón. Y puedo escribir aquí porque hasta la Real Academia terminó por incorporarla en el diccionario. Hay incluso un libro dedicado a los matices de la palabra huevón, escrito por un profesor de literatura del antiguo pedagógico, el que tiene rectora. Pero yo quisiera contestarle a mi amigo, y más que a él, a todos los que piensan así, que el hecho de que utilicemos tanto esa misma palabra porque no sepamos decir las cosas de otra manera y que queramos celebrar la creatividad de los diferentes usos de la palabra huevón, es como si alguien me mostrara a un escultor que tiene un sentido de la forma estupendo y que hace unas tallas y unas esculturas con unas formas muy armónicas, pero su materia fuera el excremento. No me interesa. Prefiero descartar a ese escultor. Necesito que haya más belleza. Anda un libro lleno de ideas significativas acerca del movimiento feminista, pero no lo voy a leer. El solo hecho de que el libro se llame ¿Tú podís, weona?, a mí me desagrada. Puede que sea necesario y que esa rabia tenga un sentido, pero yo creo que es posible decir las cosas de un modo mucho más amplio, mucho más generoso, menos ensuciado. Yo sé que la rabia muchas veces estrecha nuestro pensamiento al extremo de que solo recaemos en la función expresiva del lenguaje y lo queremos solo decir de alguna manera. Pero creo que la grosería se ha transformado en el habla chilena en un comodín de vocabulario pobre. Y todos los medios, los humoristas, los periodistas, los entrevistados están utilizando el garabato. Y yo creo que en realidad ya ni siquiera se dan cuenta, porque la audiencia, que es tan grosera como ellos, se los pide o espera eso. Y allí se va produciendo una retroalimentación negativa que a mí me parece absolutamente lamentable. Lamentable porque de verdad la lamento. Pienso que el lenguaje puede haber alcanzado otros niveles en los cuales ni el vocabulario empobrecido, ni el uso de la grosería, ni el tercer elemento constante todo el rato, el de la muletilla. Las personas, cuando no son dueñas de su lenguaje, tienen muletillas. Pero, ¿cómo? Y están todo el rato así. No obstante, cuando están hablando de cerca con un amigo o amiga y están expresando lo que sienten, no hay ninguna muletilla. La muletilla solo se produce en el habla pública, lo que demuestra en realidad que es una forma de artificialidad. Es muy fácil a veces en alguna sesión, una o dos sesiones, eliminar las muletillas cuando nos ha tocado asesorar a un candidato o a una figura pública, pero la muletilla se ha hecho absolutamente imperceptible para quien la emite. Pero empobrece tanto el discurso. Incluso personajes académicos que dicen algo, ¿cierto? Y que están conversando todo el rato y te dicen, bueno, tengo estas ideas, ¿cierto? Acerca de, ya llevamos dos, ¿cierto? Y las dos estaban de más. Y se los he escuchado hasta rectores universitarios. Entonces el nivel es pobre,
intelectualmente pobre, culturalmente bajo y lingüísticamente depauperado, empobrecido. Algo falta. Algo falta en esta capacidad de ejemplos. Miren, yo recuerdo que en la clase pasada yo andaba con una corbata porque era un homenaje a uno de los grandes discursos que se han producido, lo que se llamó el discurso de Gettysburg, the Gettysburg Address de Abraham Lincoln. Y es un discurso que tiene apenas 10 frases, es una maravilla. Es uno de los discursos más bellos que conozco. Y claro, solo tenía esas 10 frases, pero una de ellas es una frase que pasó a la historia, porque hablaba de que lo que venía era del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Allí surgió esa expresión, ¿no? Y eso es bellísimo. Y se fijan que allí está dicho de 3 maneras. En esa capacidad de síntesis hay un nivel verdaderamente poético. Ese discurso de Abraham Lincoln es poético. Le voy a leer un segundo, que es uno de los más bellos discursos que conozco en español. Citado por un gringo, incluso es muy interesante. Se trata de un discurso de Miguel de Unamuno, que era rector de la Universidad de Salamanca, mientras los falangistas tenían su grito de abajo la inteligencia y viva la muerte. El lema favorito de ese general era viva la muerte, y uno de sus partidarios lo gritó desde el fondo de la sala. Cuando terminó su discurso, el general se levantó Unamuno y dijo: ahora acabo de oír el necrófilo e insensato grito viva la muerte. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros como experto en la materia que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo, es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes, pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados y pronto habrá muchos más. En mitad de esto entonces se alzan los falangistas y vuelven a gritarle ¡viva la muerte! Y entonces Unamuno responde, y aquí viene la frase que pasó a la historia: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir hay algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho. Y se paró y se fue. Se fue de la sala y se fue de la universidad y se fue del país. Bueno, allí tienen bellísimos ejemplos de cómo el lenguaje, en un caso un lenguaje conciliador, en este otro un lenguaje polémico, en un tercer caso un lenguaje sabio. El texto más bello que conozco como acto de retórica es la carta del jefe indio al gran padre blanco, el jefe de la tribu Sioux, acerca del padre del presidente de Estados Unidos, y él le llama al padre blanco, que ofrece comprar sus tierras. Lean la carta del jefe indio, es uno de los textos más bellos que se han producido. ¿Y qué quiere decir bello? Que no le sobra ni le falta nada. Les voy a dar un último ejemplo de algo donde sobra todo y otro ejemplo donde lo mismo se puede decir sin que falte nada. Por ejemplo, les podría decir, mira, se está haciendo de noche y yo estoy cansado, pero sobre todo estoy melancólico y triste. Y si tomara el lápiz y me pusiera a escribir en una noche como esta, estoy seguro que lo único que podría producir son unos versos tristes, llorosos y llenos de pena. Ok, yo creo que se entendió lo que dije, sin embargo es aburrido, es redundante, le falta ritmo, le falta tono, le falta capacidad de síntesis. Mira cómo queda cuando lo refraseo y digo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ahí no falta nada, no sobra nada. Eso es la perfección del lenguaje. Esa perfección tiene que ver con el uso de la gradación, de la síntesis, un montón. Porque yo creo que en esta gradación lo que hay es el tránsito de un estado A a un estado B que se produce después de las palabras. Para cerrar los ejemplos de hoy, les quiero mostrar otro género literario que es el de la dedicatoria. Y miren, una vez un amigo me regaló este libro a mí. Él sabe que me gustan las palabras, entonces me regaló un diccionario de erotismo. Como es un diccionario de erotismo, se supone que tiene muchas palabras acerca del deseo, el cuerpo y el placer. Y él puso, este libro ha sido donado a quien, en propiedad, trocará lo sucinto por lo extenso. No puso nada más.
No puso, querido Mariano, te regalo este libro de todo corazón porque yo sé que a ti te gusta leer. Entonces, no, era un hombre inteligente. Otra dedicatoria. Alguna vez se lo dediqué a mi pareja, cuya voz admiro. Y entonces le dije, porque tu voz es un sueño, temo que tu silencio sea una pesadilla. Esas son dedicatorias en las cuales, sin jugar a la poesía, estás usando tu lenguaje para intentar crear belleza. Yo creo que eso es una invitación en la que podríamos entrar todos. Las palabras tienen efecto incluso material. Recuerden los experimentos del doctor Emoto, cuando sobre frascos de agua pega palabras insultantes o pega palabras hermosas, simplemente palabras escritas. Se congela esa agua y después se observa en el microscopio la forma de esos cristales. Por favor, visiten los ejemplos de los experimentos del profesor Emoto. Cuando se observa al microscopio los cristales producidos bajo palabras bellas, los cristales son armónicos, simétricos, geométricos, artísticos. Los cristales de la misma agua producida en el mismo laboratorio bajo palabras insultantes son amorfos, son incoherentes, están desarmados. ¿Cómo es posible que el agua, la molécula de agua, pueda reaccionar a la belleza del lenguaje? No ha sido explicado el tema. Como tampoco ha sido explicado el por qué se produce efectivamente la hipnosis. En ambos casos, creo que el lenguaje tiene incluso una competencia material en el mundo. Y poder crear esa capacidad de belleza y compartirlo con los demás debiera ser en el fondo nuestro verdadero objetivo. Tal vez la armonía humana nuevamente pueda conseguirse merced, como lo dije una vez, a procesos lingüísticos o no conseguirse en absoluto.